recordar aquella cruz donde tú fuiste clavado, Jesús. Al ver tu amor mostrado allí, mientras sufrías el dolor en ti, al verte en mi lugar, tu sangre derramar, y como un pecador mi salvación pagar, me postro a tus pies, tu nombre adoraré, y por la eternidad yo cantaré del misterio de tu amor, del misterio de tu amor. Hijo de Dios, Cordero fiel, herido fuiste por mi rebelión, tu gracia fue mi salvación, me hiciste libre de condenación, al verte en mi lugar, tu sangre derramar, y como un pecador mi salvación pagar, me postro a tus pies, tu nombre adoraré, y por la eternidad yo cantaré del misterio de tu amor. Al verte en mi lugar, tu sangre derramar, y como un pecador mi salvación pagar, me postro a tus pies, tu nombre adoraré, y por la eternidad yo cantaré. Al verte en mi lugar, tu sangre derramar, mi salvación pagar, tu nombre adoraré, y por la eternidad yo cantaré del misterio de tu amor. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es,
nada se iguala a Él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús vive. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a Él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual a Jesús. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. El cielo se aclara, tu gloria proclama. Resucitaste en majestad, inigualable, incomparable. Hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús vive. Poderoso su nombre, incomparable ser. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable. Hoy y por siempre reinará. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús vive. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 6. Evangelio de Marcos, capítulo 6, versos desde el 1 hasta el 6.
Estamos predicando una serie que hemos titulado El siervo sufriente en este evangelio. Y he titulado este sermón El peligro de la incredulidad. El peligro de la incredulidad. Y lo que me propongo a la luz del pasaje que vamos a leer es que podamos ver que la incredulidad es un camino de condenación, porque impide conocer a Jesús como el único Dios verdadero que merece ser adorado. La incredulidad es un camino de condenación porque impide que conozcamos a Jesús como el único Dios verdadero que debe ser adorado. En el año de 1999, el 25 de enero, en el país de Armenia, un país en Asia, quizás usted nunca lo había oído mencionar, pero en este país de Armenia ocurrió un terremoto que destruyó casi el 75% del país. Diversas brigadas llegaron a aquel lugar para rescatar a los sobrevivientes en los escombros. Pero llamó la atención una brigada de franceses que lograron rescatar a salvo a toda una familia de aquel lugar. Pero cuando aquella familia vio a los franceses con sus uniformes hablando en otro idioma, la incredulidad que ellos tuvieron en ese momento, lo único que les llevó a hacer fue a levantar la mano en señal de rendición. Esta familia no entendía lo que estaba pasando y pensó que los franceses habían llegado a invadir aquel país. Su incredulidad le llevó a confundir a los que llegaron a salvarle, a los rescatistas, con los invasores. Y realmente, hermanos, la incredulidad es una fuerza poderosa que tiene repercusiones devastadoras, porque no solamente tiene implicaciones en esta tierra, sino más allá de ella. De hecho, en Génesis nosotros vemos a Eva. Por su incredulidad, Eva prefirió confiar en Satanás y desobedecer a Dios. En los días de Noé, por la incredulidad del pueblo, prefirieron no escuchar la voz y las advertencias de Dios a través de Noé, y toda aquella población murió ahogada. Solamente fueron librados Noé y los que con él estaban en el arca. La incredulidad llevó a Aarón a construir un becerro de oro. Y por esa desobediencia, 3,000 personas perdieron la vida. Por la incredulidad de 10 de los 12 espías enviados, el pueblo de Israel duró 40 años transitando en un desierto. Y una y otra vez vemos en el Antiguo Testamento que la incredulidad llevó al juicio de Dios sobre el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento nos dice que Jesús se sorprendió 2 veces. La primera está ligada con la fe de un hombre gentil, un centurión romano, que Jesús se sorprendió de la fe de aquel hombre y dijo: ni aún en todo Israel he encontrado un hombre tan creyente, tanta fe como con este centurión romano. Y la segunda vez en la cual se nos registra en todo el Nuevo Testamento que Jesús se sorprendió es justamente este pasaje. Jesús quedó sorprendido negativamente al ver la incredulidad del pueblo en el cual él había nacido. Y por eso, hermanos, decimos que la incredulidad es peligrosa. La incredulidad debe ser evaluada y debe ser descartada en la vida de los seres humanos. Ahora, hermanos, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta si hay incredulidad en nuestros corazones? ¿Cómo sé yo si soy incrédulo? Es una pregunta que deberías responder, porque justamente las personas a las cuales Jesús está hablando eran personas religiosas que tenían un sistema religioso de creencias. Y quizás tú estás en este lugar y deberías hacerte esta misma pregunta. Por eso digo, la incredulidad es peligrosa porque ensombrece lo que es obvio, oculta lo claro. Pero también la incredulidad es peligrosa porque resalta lo que es irrelevante. Y tercero, la incredulidad es peligrosa porque rechaza a Jesús y su mensaje. Acompáñenme al Evangelio de Marcos, capítulo 6, versos desde el 1 hasta el 6. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos.
Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por manos son hechos, que por sus manos son hechos? Verso 3. ¿No es este el hijo del carpintero, hijo de María? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Oremos. Señor, te alabamos y te bendecimos, oh Dios. Gracias, oh Padre Celestial, por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque como cantábamos, nuestra esperanza está en Jesús. No en nuestra justicia, sino en su justicia, y está puesta en la obra llevada a cabo en la cruz. Señor, yo te pido que tú tengas misericordia y asistas al predicador. Oh Dios, mira cuán grande responsabilidad tiene de proclamar una santa y bendita palabra. Pero también, oh Dios, ten misericordia de los oyentes, en especial de aquellos que están en este lugar y viven en incredulidad delante de ti. Que a la luz de tu palabra y con la ayuda de tu Espíritu Santo, tú puedas, oh Señor, traer a luz a aquellos que están en tinieblas. Que tú puedas, oh Señor, salvar a los que están perdidos en este lugar. Pero también te suplicamos que tú traigas consuelo a tu pueblo en medio de las aflicciones que tienen esta tierra. Estos favores te lo pedimos por Jesús. Amén. Lo primero que quisiéramos ver en esta mañana es: la incredulidad es peligrosa porque ensombrece lo obvio, oscurece lo obvio. Versículo 1. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndoles, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? Jesús visita su ciudad natal. Él está una vez más en Nazaret. Pero esta vez él es invitado a la sinagoga para predicar. Él está enseñando. La vez pasada Jesús estuvo en la sinagoga y querían matarle. Pero ahora ellos le invitan a predicar, y una vez más él está enseñando. Él está predicando con autoridad delante del pueblo en el día de reposo. ¿Y qué ocurrió? Ellos se maravillaban de las enseñanzas de Jesús. Y hay que resaltar que este pueblo, Nazaret, conocían las enseñanzas de Jesús. Ellos estaban maravillados por las verdades que Jesús estaba diciendo. Les llamaba la atención el conocimiento que tenían Jesús. Se admiraban. Jesús enseñaba de manera diferente a los rabinos que ellos conocían. Los rabinos se diluían en fábulas, en genealogías, pero vemos aquí que Jesús tiene enseñanzas con autoridad. Demanda una respuesta. Jesús conoce los corazones de los pecadores y sabe cuáles son las intenciones de ellos. ¿Cuáles son las necesidades reales de los pecadores? Jesús enseña con un conocimiento verdadero de parte de Dios, y en consecuencia esas enseñanzas son incomparables. De hecho, el texto paralelo nos dice en el pasaje de Lucas que Jesús se le fue dado el libro, el rollo para que leyera del profeta Isaías. Y que intencionalmente Jesús fue a Isaías capítulo 61 y abrió el rollo y leyó donde estaba profetizado acerca de él, del Hijo de Dios. Y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar que este es el año agradable del Señor. Enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó.
y todos los ojos de la sinagoga estaban sobre él. Y oiga lo que dijo Jesús. Estoy leyendo Lucas capítulo 4, verso 21. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esto en medio de ustedes. Jesús tomó el rollo de Isaías donde hablaba del Mesías, y Jesús les está diciendo a ellos en Nazaret: hoy se ha cumplido, yo soy el Mesías, yo soy el enviado de Dios para salvación en medio de ustedes. Y aquella población, a pesar de conocer las enseñanzas de Jesús, querían literalmente matarle. Ellos conocían las enseñanzas de Jesús, pero no solamente conocían las enseñanzas de Jesús. Esa comunidad de Nazaret conocían de los milagros de Jesús. Léalo conmigo, parte B, versículo 2, Marcos capítulo 6. Y estos milagros que por sus manos son hechas. ¿De dónde le salen estos milagros a Jesús? Ellos conocían sus milagros. Marcos resalta una serie de milagros que Jesús ha hecho. Jesús al día de hoy, en lo que hemos visto, ha sanado la suegra de Pedro, ha sanado muchos en Capernaum, sanó un leproso, un cuadripléjico, ha sanado a muchos libertado endemoniados, reprendió el mar y el mar le escuchó. El domingo pasado vimos cómo una mujer con 12 años con un flujo de sangre fue sanada. Y cómo Dios libertó la hija de Jairo de la muerte. Aquella niña se levantó y volvió a la vida. Ellos se preguntan, estos milagros, conocían los milagros de Jesús. De hecho, dice la parte B del versículo 2, que se admiraban, sentían profunda admiración de Jesús. Ellos estaban sorprendidos de Jesús. Pero no obstante a conocer las enseñanzas de Jesús, no obstante a maravillarse por los milagros de Jesús, no obstante a sentir admiración por Jesús, ellos cuestionaban la autoridad de Jesús y rechazaban a Jesús. Por eso, hermanos, de manera enfática queremos resaltar el hecho de que no es lo mismo conocer a Jesús que servir a Jesús. No es lo mismo simpatizar por Jesús que estar arrepentido de sus pecados. No es lo mismo que te agraden las enseñanzas de Jesús, que tú obedezcas esas enseñanzas. No es lo mismo que tú te engranojes por los milagros y las señales de Jesús, a que tú seas un discípulo de Jesús. A pesar de esto, ellos cuestionaron, no creían en Jesús. ¿Y qué hicieron? Buscaron cualquier excusa para rechazar a Jesús. Ellos son como aquella parábola de los terrenos o la parábola del sembrador. Hay un terreno duro que está endurecido porque es el terreno del camino. La semilla cae, pero no profundiza porque es un terreno duro. Así eran sus corazones, duros, impenetrables, endurecidos. ¿Por qué? Porque ellos sabían que si reconocían a Jesús como el Mesías, lo que seguía era ¿qué? Rendirse, arrepentirse de sus pecados y vivir para la gloria de Jesús. Entonces aquí hay un problema. Vemos las señales, vemos las enseñanzas, vemos la autoridad, vemos el poder, pero hay una dureza en sus corazones. Ellos aman más su condición religiosa, su pecado, que a Jesús. Ahora, ¿qué tanto sabían ellos, los judíos, los maestros de la ley? Juan capítulo 3 nos habla de un hombre llamado Nicodemo que vino a Jesús de noche. ¿Y qué le dijo Nicodemo? Jesús, nosotros, los fariseos, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces a no ser que sea Dios con él. ¿Qué le respondió Jesús? Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Nicodemo, no es suficiente con que tú reconozcas las señales que yo estoy haciendo. No es suficiente con que tú reconozcas los prodigios. Tú tienes que nacer de nuevo. Nicodemo, tú estás muerto en tus pecados y tú necesitas un cambio. Tú necesitas que Dios opere un milagro en ti. ¿Qué necesita el pecador? Un milagro, que Dios le dé una nueva vida. Que Dios otorgue vida
ese don, no por meritocracia, sino por medio de la fe. Si tú estás aquí y no eres creyente, ese es el mensaje que tienes que escuchar. Estás muertos en tus delitos y pecados. Y oye, si mueres en esa condición, lo único que te espera es el infierno. Por lo tanto, el único llamado es abrazar en fe la obra gloriosa de Cristo, reconociendo que eres un pecador y clamando por misericordia. ¿Cómo se evidencia el nuevo nacimiento? Es una vida que vive para la gloria de Dios. Es una vida que diariamente está luchando contra el pecado en dependencia del Espíritu Santo y de los medios de gracia. Es una vida que quiere glorificar a Dios cada día. Ahora la pregunta es, en tu caso, cuando tú piensas en Jesús, ¿qué produce eso en ti? ¿Simplemente asombro? ¿Jesús para ti es una llamada de 911 en medio de las dificultades del mundo caído? ¿Reconoces tú a Jesús? O al igual que los fariseos y al igual que los compueblanos de Jesús, justifica tu pecado en algún accionar de Jesús. Hay personas que dicen, yo no voy a la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas. Y con eso entonces se dan banda para vivir libremente. Yo no creo en los evangélicos, porque por mi casa hay un evangélico, pero quizás por ese evangélico que tú conoces, hay cientos, miles que viven para la gloria de Dios. La pregunta es, ¿vives tú para la gloria de Dios? ¿Puedes ser tú considerada como una discípulo de Jesús? ¿O solo te enfocas en los datos bíblicos? Yo conozco personas que saben muchos datos de la Biblia, pero no son creyentes. Saben información que hay una tabla del arca de Noé que fue descubierta y saben muchas cosas. Hermanos, si la información que tú tienes acerca de Jesús no te lleva al arrepentimiento, entonces no es útil. Si el conocimiento que tú tienes de Jesús no te lleva a andar en novedad de vida, entonces no está viviendo para la gloria de Dios. No le estás dando sentido al evangelio, porque el evangelio es esa buena noticia anunciada a los pecadores, que en Cristo Jesús nosotros tenemos esperanza y vida eterna. Ahora, la incredulidad no solamente es peligrosa porque ensombrece, oscurece lo que es obvio. La incredulidad lo llevó a oscurecer lo que era evidente. La enseñanza de Jesús, los milagros de Jesús, la autoridad de Jesús, el poder de Jesús y que Jesús es el Mesías. Pero también la incredulidad es peligrosa porque exalta lo irrelevante. Versículo 3. Oiga lo que se preguntaron ellos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José y Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se sorprendían, se escandalizaban de él. Estaban atónitos. Pero este es un carpintero. ¿Y cómo un carpintero puede tener este conocimiento? Este no es el hijo de María. O sea, lo que están ellos resaltando es el oficio humilde que tenía Jesús de carpintero. ¿Y qué impedimento era la profesión de Jesús para la autoridad que él tenía? ¿Qué impedimento debía ser que él fuera un obrero, una persona que construía? Quizás madera, albañil. Esa es la idea que transmite la palabra. Pero también ellos resaltan su humilde ascendencia. ¿No es este quizás el hijo de María, hermano de Jacobo, que está con nosotros? Quizás se refieren a hijo de María. Probablemente ya José había muerto. Y esto, hermano, de paso nos evidencia los nombres de los hermanos de Jesús, enfatizando que María no fue siempre virgen, como enseña falsamente el catolicismo romano. Aquí están los hermanos de Jesús: Jacobo, José, Judas y Simón. Es decir, que por lo menos María después de Jesús tuvo 6 hijos, 4 varones que da sus nombres aquí, y varias hermanas, plural, probablemente 2 o más. Aquí están los hermanos de Jesús. Ellos resaltan la ascendencia humilde de Jesús. Algunos creen que esto de decir hijo de María era para denotar a Jesús. En Juan capítulo 8, versículo 41, una de las acusaciones fuertes que ellos hicieron contra Jesús es decir
tenemos nuestro padre, somos hijos de Abraham. Nosotros no somos como tú, nacido de fornicación. Tenemos un padre que es Dios. Y ellos están diciendo el hijo de María, porque en algún momento acusaron a Jesús de que era un hijo de fornicación. Pero también ellos resaltan la incredulidad de sus hermanos. ¿No están sus hermanas y sus hermanos con nosotros? Evidentemente, hermanos, los evangelios nos enseñan que en algún momento de la vida y ministerio de Jesús, sus hermanos no creían que Él era el Mesías. Pero luego que Jesús resucitó, tanto Santiago como Judas creyeron en Cristo para salvación. Al punto que en Hechos capítulo 15, verso 13, se nos describe a Santiago como una columna en la iglesia de Jerusalén. Y escribieron dos cartas, la carta que nosotros tenemos de Santiago y la carta de Judas. Pero ellos denotaban a Jesús por la incredulidad de sus hermanos. Uno de los lugares más conocidos en nuestro país es el anfiteatro de Altos de Chabón en Samaná. Cuando este anfiteatro se comenzó a construir, contrataron a varios obreros, albañiles, para construir este anfiteatro. Derribaron una montaña llena de piedra y al ingeniero se le ocurrió la idea de utilizar esas piedras para hacer un hermoso anfiteatro. Entre esos constructores contrataron a una familia de hermanos para trabajar en esa hermosa edificación. Varias décadas después, esta familia volvió al anfiteatro, no a hacerle una remodelación, sino a cantar, puesto que se habían destacado como una de las bandas más famosas de la República Dominicana, tocando y cantando merengue. Y me refiero a los hermanos Rosarios. Ellos habían trabajado como albañiles en este anfiteatro, pero ahora ellos volvían como músicos a cantar en aquel anfiteatro. Y toda esa comunidad de donde ellos habían nacido, Higüey, Samaná, se movieron a darle el apoyo a aquellos hermanos. Ellos les habían conocido como albañiles, pero ahora estos hermanos son conocidos como merengueros y famosos. Y estos hermanos, los hermanos Rosario, destacan que a pesar de que ellos han andado en muchos lugares famosos, en muchos auditorios famosos, este auditorio de la República Dominicana, llamado Alto de Chabón, tiene una importancia vital, porque cuando ellos están ahí, se acuerdan de sus humildes orígenes. Pero este no fue el caso de Jesús. Sus amistades, su familia, rechazaron a Jesús por la cercanía que Él tenía con ellos. Y ellos entonces están rechazando totalmente la obra de Jesús. Por eso entonces la incredulidad es peligrosa. ¿Por qué? Porque rechaza a Jesús y su mensaje. Versículo 4. Mira lo que dice Jesús. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y se escandalizaban de él. ¿Qué dice Jesús? Ellos no me están dando la honra en mi propia tierra. Aunque afuera me reconocen como un profeta, aunque en otros lugares quieren que yo me quede, como se acuerdan en Samaria, la mujer samaritana, quédate, ven, sigue, instrúyenos. Ellos entonces están rechazando a Jesús. Y a mí me llama la atención porque estas personas, a pesar de ser judíos, a pesar de haber visto a Jesús desde niño, coinciden con la misma solicitud que le hicieron la gente de Gadara. Los gentiles del endemoniado, ¿recuerdan? Que le dijeron a Jesús: vete de aquí, ya mira, ya mataste estos cerdos, o se suicidaron estos cerdos. Ellos están coincidiendo con la petición de un grupo de gentiles. Ahora, evidencia también que ellos no tenían fe genuina, sino una mera curiosidad por Jesús y sus enseñanzas. Ahora, la incredulidad es peligrosa porque rechaza a Jesús y su mensaje, menospreciando ese mensaje, pisoteando aquel mensaje que Jesús les estaba dando. Rodeados de la verdad, pero burlándose y menospreciando la verdad. Son como aquella zorra que no conocía al león en la fábula de Esopo. Pero un día ella se topó con un león y se asustó. Se aterrorizó al ver a aquel león. La segunda vez que vio al león se asustó, pero no tanto. La tercera vez ya ella hablaba con el león. Y la cuarta vez
que habló con el león fue la cena del león. Se habían familiarizado tanto con Jesús que solamente limitaron a conocer a Jesús como aquel carpintero, hijo de María y de José. Pero también, ¿qué produjo la incredulidad? La incredulidad limitó la obra de Jesús en su entorno. Su incredulidad limitó la obra de Jesús en su entorno. Versículo 5. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Ahora, Jesús no hizo milagros en aquel lugar, no porque no tuviera el poder para hacer los milagros, no porque Jesús necesite de la fe de ellos para hacer milagros. Eso no es verdad. ¿Ustedes se acuerdan los 10 leprosos que Jesús sanó? ¿Cuántos tuvieron fe? ¿Cuántos se devolvieron como creyentes a darle la gracia a Jesús? 1. ¿Cuántos sanó Jesús? 10. El paralítico del pozo de Betesda ni siquiera conocía a Jesús y Jesús lo sanó. Los endemoniados, ¿tenían fe los endemoniados en Jesús? Los endemoniados de Gadara a los que Jesús libertó, no. Cuando Jesús resucitó la hija de Jairo, ¿tenía fe la hija de Jairo? No, estaba muerta y Jesús le resucitó. Jesús curó multitudes y no necesitó de la fe de esas multitudes para que se obrara el milagro. ¿Cuál es entonces la razón por la cual Jesús no hizo nada? Por la incredulidad. Porque como hemos dicho reiteradamente, los milagros no es para salvar a las personas. Los milagros son para respaldar las enseñanzas de que Jesús es el Mesías. Y como ellos no quieren creer en Jesús, como son incrédulos, entonces no hay nada que ratificar, no hay nada que validar. El propósito de los milagros era dar testimonio de la verdad y ellos no creen la verdad del Evangelio. ¿Por qué? Porque tienen un corazón endurecido. Por lo tanto, la incredulidad de ellos llevó a Jesús a salir de aquel lugar. Verso 6. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Es Jesús que se asombra negativamente. Ellos iniciaron asombrándose de Jesús, de su sabiduría, de sus milagros, de su autoridad. Ahora Jesús se asombra negativamente. ¡Qué gente tan dura! ¡Qué gente tan difícil! ¡Qué renuente! Duros de servicio. Hermanos, yo al igual que ustedes como creyente, he estado orando por mis familiares. Y el Señor me concedió una oportunidad maravillosa de que nos juntamos la familia extendida. Y quise compartir la palabra de Dios con ellos. Y oraba al Señor para que me guiara a compartir el Evangelio. Inicié diciéndoles a todos ellos, yo escucho con mucha frecuencia que algunos de ustedes dicen que nuestra familia es bendecida, porque desde siempre, desde temprana edad, ha estado ligada al Evangelio. Y es verdad, eso es una bendición. Pero al oír eso me preocupo, porque eso infiere que al que mucho se le ha dado, mucho se le demandará. Y temo que en incredulidad algunos de ustedes estén pensando que la salvación es por familia y no es individual como la Biblia enseña. Y fue una oportunidad para llamarles al arrepentimiento y no dar por sentado que por el hecho de que siempre hemos estado ligados al Evangelio, seamos creyentes. Jesús se sorprende de que su propia gente en la cual Él se había criado tenga un corazón tan duro. ¿Y qué hizo? El Salvador salió de aquel lugar. La obra se siguió llevando a cabo, el Evangelio se siguió predicando, pero no en este lugar. En otras aldeas que fueran receptivas a la palabra de Dios. En otros lugares donde Jesús iba a ser proclamado, iba a ser creído. En primer libro de Samuel se nos narra el juicio de Dios para la nación de Israel y para el propio Elí. En un solo día Dios envió juicio, Elí cayó como muerto, sus hijos fueron asesinados. Había una nuera que estaba embarazada y cuando escuchó la noticia de que su esposo, su cuñado y su suegro habían muerto, se adelantó el parto y parió ahí mismo y murió en el momento en la labor de parto. Aquel hijo se le puso el nombre de Icabod, que significa sin gloria.
Y proféticamente se estaba anunciando que Dios había abandonado a la nación de Israel, que la gloria de Dios había sido tomada. Y esto estaba representada en el arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios con el pueblo de Israel. Los filisteos secuestraron el arca del pacto. Y es esto mismo lo que está pasando con Jesús. Icabod. Jesús abandonó a Nazaret. Jesús abandonó la sinagoga para nunca más en esta tierra volver a entrar a predicar en la sinagoga. Jesús le dio la espalda a aquellos incrédulos que menospreciaron su mensaje. Y a veces yo oigo personas que dicen, no, yo escucho desde niño que Cristo viene, como me decía alguien en mi trabajo. ¿Qué tú me tienes que decir? Y yo le respondí, dos cosas le tengo que decir: que Dios es misericordioso y que usted tiene un corazón duro, porque toda una vida escuchando que Cristo viene sin arrepentimiento habla de una dureza de corazón fuerte. Por eso, hermanos, el mensaje en esta mañana es a examinar nuestra fe, porque probablemente, al igual que Jesús, nosotros recibiremos rechazo. Pablo le dijo a su hijo en la fe, Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 3, todo aquel que quiere vivir piadosamente sufrirá persecución. Al igual que Jesús seremos rechazados, al igual que Jesús nos hostigarán, nos perseguirán, nos menospreciarán, y al igual que Jesús nosotros debemos seguir avanzando en la predicación del Evangelio. Hermanos, este pueblo le fue predicado el verdadero evangelio, pero ellos no quisieron recibir a Jesús como su Salvador. Ellos conocieron a Jesús como el hijo de un carpintero, pero no llegaron a conocer a Jesús como el Dios verdadero, Salvador del mundo. Aquel Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Por eso hemos dicho que la incredulidad es un camino de condenación. Oh, amado hermano, que en esta mañana Dios te permita conocer a Jesús como tu Salvador. Y no simplemente como un carpintero que vivió en la antigüedad, sino como el Dios verdadero. Que Dios te dé el verdadero arrepentimiento en esta mañana y que puedas abandonar la incredulidad y confiar en Dios para salvación. Al confiar en la obra gloriosa de Cristo en la cruz del Calvario. Oremos. Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, oh Dios. Gracias, oh Padre Celestial. Una vez más, Señor, te rogamos por los no creyentes en este lugar. Pero también rogamos, oh Señor, por aquellos que quizás están engañados. Ayúdanos, oh Señor. Salva, oh Señor, a los perdidos. Y una vez más, oh Dios, danos valor para predicar tu palabra a pesar de las dificultades. Que al igual que Jesús, oh Señor, podamos seguir llevando tu palabra, predicando tu evangelio en medio de un mundo hostil que es incrédulo, que rechaza el mensaje, que te rechazó a ti y que también por consecuencia nos rechazará a nosotros. Que se burló de ti, Señor, y como predicamos tu evangelio se burlarán de nosotros. Ayúdanos, oh Señor, porque te lo pedimos por Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Gracias.